Doctora Sara Magnolia Salazar, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando Londoño. Buenos días a la mesa también. Bueno, doctora Salazar, usted ha estado en muchos países de América Latina promoviendo una ley que cambia la historia en la lucha contra los activos ilícitos. La extinción de dominio es la gran figura y usted ha recorrido muchos países de América Latina en esa tarea. Usted que fue juez de extinción de dominio, usted que fue persona clave en esta lucha contra los activos mal habidos, usted que conoce todo esto, nos va a contestar una pregunta. ¿Por qué en la época suya teníamos sentencias de extinción de dominio en un año o poco menos y por qué ahora se demoran 15 o 20 años? ¿Qué ha pasado, doctora Sara Magnolia Salazar? Bueno, doctor, primero quiero contarle que pienso yo también que el exceso de regulación de ciertos temas es tan dañino como la ausencia total de esa regulación. Hemos querido regular, tenemos un código que bienvenido el código de extinción de dominio, pero ha traído una cantidad de temas complejos. En nuestra época éramos 5 jueces y logramos sacar numerosas sentencias en su momento. Bueno, primero porque nos poníamos a trabajar, a hacer lo que teníamos que hacer, y que es la función del juez, ¿no? Proferir sentencias, proferir fallos. No estábamos en los medios ni estábamos en debates de otra naturaleza. Lo otro es el tema de la investigación en extinción de dominio, que en los últimos años se ha visto totalmente morosa, ¿no? Es una indagación patrimonial que dura aquí en Colombia 20 hasta 30 años. Hay procesos que están todavía en investigación en la Fiscalía. El Código de Extinción de Dominio, si bien es cierto, es una herramienta jurídica que ha consolidado la figura de la extinción de dominio, también ha dejado al garete, podríamos decir, la investigación en la Fiscalía. O sea, en la Fiscalía también hay personas, pues, cada rato están cambiando los fiscales, ¿no? Y llegan a trabajar esta figura que para muchos es desconocida. La investigación en el código no se le colocó un término perentorio tampoco. Entonces, los fiscales pueden investigar 10, 15, 20 años y seguir con los bienes incautados, no con medidas cautelares, sin que se tome ninguna determinación y se pasen a los jueces. Esto me parece gravísimo. El otro tema es que nuestro proceso sigue siendo totalmente escrito, el proceso de extinción de dominio. Y la verdad es que en América Latina, en otros países, incluso en Perú actualmente, en Ecuador, que estaba asesorando el tema de la ley también allí, se ha incursionado en la oralidad, en el proceso de extinción de dominio para darle agilidad al trámite. Y esto ha resultado totalmente beneficioso. Entonces, y además se le han colocado términos a la investigación. Aquí duran 20 años investigando los fiscales y, sin embargo, cuando pasa al juez, cuando se presenta la demanda de extinción de dominio ante el juez, también hay otra etapa probatoria y los jueces entonces pueden ordenar otras pruebas de oficio, de manera que todo esto hace que los procesos se vuelvan realmente interminables. De manera que los fiscales no terminan nunca la investigación y se la pasan al juez y el juez hace otra investigación, es decir, vuelve a empezar lo que ya hicieron los fiscales durante 10, 15 o 20 años. Es el colmo que no teniendo un término para la investigación, todavía cuando pase al juez el proceso, el juez decrete otro periodo probatorio. Esto es una cosa increíble. Pero sucede. Sucede, así está diseñada la normatividad. Entonces, es una normatividad que hace que los procesos sean lentos, ¿no? Que nunca terminen, porque imagínense un debate probatorio, primero un debate probatorio allá en la Fiscalía también, ¿no? El fiscal, todo un término que tiene todo el tiempo del mundo, 20 años, para investigar sobre bienes,
y cuando lo pasa al juez, el juez también decreta otro periodo probatorio y además tiene la autonomía de decretar pruebas de oficio, de manera que esto vuelve los procesos totalmente interminables. En los otros países de América Latina, donde se ha incursionado en la figura de la extinción de dominio, tomando incluso como modelo a Colombia, pero he llevado mi experiencia allí, y entonces aquí hemos incursionado en la oralidad total del proceso de extinción de dominio. Hay plazos perentorios para la indagación patrimonial, para la investigación, de manera que cuando el fiscal presenta la demanda de extinción de dominio ante el juez, ahí él tiene que ofrecer todos los elementos materiales probatorios o evidencias que prueben de que esos bienes tienen un origen o una destinación ilícita. Y no hay etapa probatoria, ya inmediatamente el juez admite la demanda, notifica y se fija fecha para una primera audiencia en donde se admitirán las pruebas y terminando esa audiencia de admisión de pruebas, ¿no?, inmediatamente se fija la audiencia ya de juicio, para dictar sentencia. Ya de allí se debaten todos los medios probatorios, ¿no?, y finalmente se dicta la sentencia, de manera que esto hace que el proceso sea realmente ágil. ¿A cuántos y en cuáles países ha podido usted prestar su concurso como asesora para hacer una extinción de dominio que sea realmente eficaz y oportuna? Porque una investigación que dure 10 años o 5 años, si usted quiere, es una investigación que no conduce a ninguna parte, está perdida de antemano. ¿En cuáles países ha llevado usted su concurso para decir, hagan esto de esta manera y que eso haya tenido efectos? ¿Dónde ha estado usted? Bueno, he estado en todos los países de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, incluso hemos estado en Nicaragua, también en Panamá, ¿no?, República Dominicana. He estado ahora, estoy asesorando Perú y Ecuador también, o sea, en los países de América, de Centroamérica he estado en todos, Costa Rica también incluso, en Panamá estoy asesorando la nueva normatividad que ellos quieren, y actualmente en Ecuador y Perú hemos estado trabajando, o sea, hemos abarcado un gran número. También he estado en Paraguay, ¿no?, mirando todos estos temas de extinción de dominio, porque realmente el modelo colombiano es el modelo para estos países, pero el modelo tiene que ser adaptado realmente a la cultura jurídica y a lo que estamos viviendo. Entonces no podemos seguir con unas normatividades obsoletas, ¿no? No colocarle un término a la investigación, a la indagación patrimonial y dejar que el fiscal investigue todos los años que quiera, y sin embargo luego pasar a una etapa judicial en donde ya debiera solamente trabajarse el tema probatorio y dictar la sentencia, sino que de todas maneras el juez tener que decretar otra etapa probatoria dentro de eso, se me hace que no es lo correcto. Entonces, en esa línea hemos asesorado a los otros países de América Latina, donde tenemos sistema oral para la extinción de dominio, tenemos un término probatorio perentorio, ¿no?, en donde la Fiscalía tiene la obligación de hacer toda una indagación patrimonial adecuada, porque observaba yo en un documento que salió en El Tiempo que muchos de los problemas que tiene la SAE es que se le entregan bienes que pueden ser sociedades, establecimientos de comercio, que son un fracaso, o sea, que son bienes que no producen absolutamente nada, que realmente son sociedades o empresas de fachada. Pero yo digo, ¿cómo va a llegar esto a la SAE si la Fiscalía tiene que haber investigado esto y obviamente que tenemos que proceder sobre bienes que tengan interés económico para el Estado? De manera que creo que aquí estamos muy mal con el tema de la investigación, o sea, la Fiscalía no tiene una buena manera de investigar, y no tenemos dentro del código, aunque lo modificaron, la normativa nos modificaron la ley 783 y establecieron este código, el código sigue con los mismos vicios que traíamos de la morosidad en la investigación de bienes.
Doctora Sara Magnolia Salazar, entonces a usted la consultan en todas partes menos en Colombia. ¿O el Ministerio de Justicia le ha preguntado algo? ¿Qué opina usted y por qué se están demorando indefinidamente los procesos de extinción de dominio en Colombia? Tanto que esto es imposible. Y mientras tanto, ¿cuánta gente se aprovecha de los bienes? ¿Cuánta gente los explota? ¿Cuánta corrupción hay alrededor de estos procesos de extinción de dominio? Porque duran indefinidamente. ¿Quién maneja esos bienes? ¿Quién los controla? ¿Cómo es esto posible? ¿No le han hecho consultas en Colombia sobre el particular? No, en el único país que no me hacen consultas es en Colombia y bueno, así son las cosas. Así son las cosas. Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero esto sí es inaudito, que en Colombia esté pasando lo que esté pasando con la extinción de dominio y el Ministerio de Justicia en Colombia no le pregunte a la persona que más sabe de extinción de dominio en América. Recuerden ustedes, República Dominicana, todos los países de Centroamérica, Ecuador, Perú, Paraguay, todos le han consultado a la doctora Sara Magnolia Salazar, menos Colombia. No es de extrañar entonces que los procesos duren indefinidamente, que la Fiscalía General de la Nación no cumpla su cometido, no tienen ni idea de qué es lo que está haciendo, porque además la esencia de lo que hicimos con la extinción de dominio en su momento, doctora Sara Magnolia Salazar, fue prácticamente invertir la carga de la prueba. Y es la persona a quien se acusa de extinción de dominio quien tiene que demostrar, lo que es muy fácilmente demostrable, el origen legítimo de su fortuna o de sus bienes, ¿no? Claro, teníamos aquí la carga dinámica de la prueba que la hicimos trabajar y manejar en materia de extinción de dominio, donde claro, la Fiscalía hace una parte, investiga para poder presentar la demanda, tiene unos elementos materiales probatorios, pero a la Fiscalía tampoco se le puede obligar a establecer prueba que únicamente la tiene el afectado o el requerido con la extinción de dominio, el titular de los bienes, de manera que ahí viene el tema de la carga probatoria, ¿no? De la carga dinámica de la prueba basado en ese principio de solidaridad probatoria, donde quien alega debe probar. Entonces aquí al titular de los bienes le corresponde probar el origen lícito de esos bienes o su utilización en actividades lícitas también. Es tan fácil probar el origen lícito de los bienes, ¿no? Totalmente, o sea, yo siempre digo en mis conferencias que lo más fácil es probar de dónde provienen los bienes de uno, si uno fue el que los compró o como digo yo, cuando uno lleva unos dólares al exterior, usted sabe perfectamente de dónde provienen, ¿no? Y sabe además que tiene que llenar las boletas en las aduanas y que tiene que poner en conocimiento si lleva más de lo permitido, pero aquí no sé qué pasa con el tema de la indagación patrimonial, de la investigación de bienes. Lamentablemente la extinción no ha dado los frutos que debiera dar en extinción, precisamente por toda esta cantidad de trabas que se le ponen a las normas y también tenemos que decirlo porque a veces quienes hacen las leyes o a quienes se consultan jamás han estado en el terreno, en el campo de batalla. Entonces no se puede ser soldado, el soldado más ávido en el conocimiento, ¿no? Cuando ni siquiera se ha trabajado un solo proceso, no se sabe. Entonces las normas las hacen quienes no tienen conocimiento de lo que realmente pasa en la actividad procesal, en la actividad investigativa. De manera que yo creo que ahí hemos cometido errores y Colombia sigue cometiendo errores. Tenemos problemas gravísimos en la administración de bienes, precisamente porque la Fiscalía se ha dedicado a decretar medidas cautelares en la etapa de investigación sin haber hecho una verdadera investigación, sino simplemente por dar una noticia, ¿no? Pero donde no se tienen elementos materiales probatorios mínimos para decretar medidas cautelares y por eso los bienes duran 20 y 30 años con medidas cautelares deteriorándose, perdiéndose, como ha pasado con tantos bienes. Aquí tenemos la posada alemana y bueno, una cantidad de bienes que se destruyeron primero que saliera el proceso de extinción de dominio, increíblemente. Increíblemente. Doctora Sara Magnolia Salazar,
cuánto agradecemos sus palabras, cuánto agradecemos su experiencia y cuánto nos felicitamos por ella. Siga pues por toda América Latina llevando este esfuerzo que se hizo en Colombia contra los bienes mal habidos, que es por lo que trabajan y por lo que luchan los bandidos. Un bandido narcotraficante, ¿por qué está luchando? Pues por hacerse a bienes. Ese es el objetivo. Es de eso de lo que se trata, de enriquecerse y de utilizar su fortuna. Por eso la extinción de dominio es un elemento fundamental en la lucha contra el narcotráfico, y eso parece que no lo entienden en Colombia el gobierno y no lo entiende el ministerio respectivo. Doctora Sara Magnolia Salazar, exfiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, la grande experta en materia de extinción de dominio en América, muchas gracias por estar en la Hora de la Verdad. Muchas gracias a usted, doctor Fernando Londoño, y a toda la mesa. Mil gracias. Bueno, ¿cómo les pareció, queridos amigos? Pues muy triste que la persona que más sabe de extinción del dominio sirva a cualquier país de la región menos a Colombia, bueno, que lo necesita. Y esto se lo dijimos en sus comienzos al gobierno del presidente Duque, que tenía semejante tesoro, la experiencia y los conocimientos de esta persona para hacer eficaz la extinción de dominio y para que no pase lo que está pasando con los bienes. Los bienes se deterioran, los bienes se pierden, los bienes los utilizan, los siguen utilizando los bandidos, las investigaciones no terminan nunca. Esta es la triste realidad de la extinción de dominio. El problema es que no fue recomendada por Santos. Hubiese sido recomendada por Santos. Eso nos faltó. Eso nos faltó. Era recomendada por ella misma, por sus hechos, por sus antecedentes. Yo me limité no a recomendarla, sino a recordar sus ejecutorias, que son muchísimas. Pero República Dominicana, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Perú, Ecuador, todos los países de Centroamérica, República Dominicana, Perú, Ecuador, Paraguay, todos demandando los conocimientos de Sara Magnolia Salazar. Y acá no existe, y por eso pasa en la SAE lo que pasa en la SAE. Cada vez hay una persona más nueva, una persona que no tiene ni idea de lo que está sucediendo, y las investigaciones pueden durar 10, 15 o 20 años. Es decir, que no sirven para nada. Mientras tanto, ¿qué pasa? ¿Quién utiliza los bienes? ¿Quién los explota? Bueno, muy bien. Muy bien. ¿Y cuántos de esos bienes en manos de cuántos personajes por ahí? Pero por supuesto. Y entonces la SAE se vuelve un objetivo fundamental de todos estos ambiciosos de fortuna y de poder. Sara Magnolia Salazar estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.